carbon, y estuvo muy chistoso porque lo que hizo el sobrino fue comprarse un Mustang 64 de 6 cilindros. Entonces todos dijeron, sí, ¿cómo es posible si ese coche gasta muchísima gasolina y quema muchísimos gases, ¿no? Pero el embodied carbon es el carbono que se utilizó para producir ese coche, que es muy alto y que puede tardar 20 o 25 años en amortizarse. Entonces, a veces únicamente nos enfocamos en el carbono que se utiliza en la operación de un coche o de un edificio, y se nos olvida que también muchas veces es más caro en términos de carbono la implementación de un sistema por el simple hecho de implementarlo, más que por la operación. O sea, hay que hacer este trade-off de qué conviene más. O sea, gastar en un equipo muy caro, pero muy eficiente, y para eso se requiere saber cuánto tiempo va a durar la operación y en cuánto tiempo lo amortizas, ¿no? Sí, es No sé si como si una quedó celda medio solar, claro. ¿no? Exacto, que una celda solar pues te va a servir mucho tiempo, pero también hubo, bueno, hay celdas solares que llevan 60, 70 años funcionando, desde los 70. Eh, pero que, bueno, 50, 60 años. Pero el chiste es que esa celda solar tuvo un costo en términos de carbono que ya está ahí, o sea, está en el producto final, por eso se dice embodied carbon, porque está en el body del producto final, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita si alguien pregunta qué es más sustentable, comprar un Tesla o comprar un coche 4 cilindros eficiente, pues en este punto sigue siendo el coche de 4 cilindros. Ujú. Y viejito, ¿no? O sea, uno seminuevo, digamos. ¿Por qué? Porque ya se utilizó muchísima energía para producir ese coche. Entonces ya tiene mucho embodied carbon. Y por ejemplo, también ha sido un tema recurrente en la firma de qué tan ecológicos son los coches, bueno, sustentables son los coches de baterías. Y bueno, no sé si ustedes lo tengan muy presente, pero la sustentabilidad no es únicamente en términos de ecología, sino también en términos sociales. O sea, debe de ser algo sustentable porque ayuda a reducir las emisiones de gas, el calentamiento global, ¿no? Que se traduce en calentamiento global, pero también tiene que ser socialmente responsable. Y muchas de las baterías que están producidas, o la mayoría de las que se producen actualmente, son con litio. Y la extracción de litio en minas se lleva a cabo en minas de cielo abierto que son altamente destructivas y erosionantes con el terreno del cual las extraen, ¿no? Entonces, es un mito que los coches eléctricos sean sustentables, o más sustentables que eh, los de gasolina. Eh, la energía que se requiere para fabricar un coche con baterías eléctricas es muy alta. Ujú. Y Sí, también en términos sociales, pues hay muchísimos desplazamientos de personas por el tema de la extracción de litio. sí, no, o sea, hay una serie de problemones ahí atrás Sí, que hay que solucionar antes de realmente acreditarle todo al Tesla, ¿no? claro. Entonces, pues sí, En muy... esos casos, perdón por Ujú. interrumpir, Sí, sí, sí. en esos casos la sustentabilidad sería como a largo plazo, ¿no? Porque como dices, o sea, en la elaboración y en eso pues no es tanto. A lo largo del ciclo de vida. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos algo del ciclo de vida? ¿Te acuerdas que Diana nos investigaste un poquito del ciclo de vida? Que es pues la parte de planeación, el diseño, la construcción, el uso y hasta la demolición. O sea, el edificio tiene toda una vida entera y durante esa vida entera es lo que hay que contabilizar para la huella de carbono. Todo, todo, todo completo. Entonces, no es nada más el ahorita, aquí, cuánto estamos consumiendo, sino cuánto se usó para generar todo el espacio, en el caso de una celda solar, pues la celda solar tiene plástico y el plástico pues viene del petróleo y el petróleo se extrae consumiendo grandes cantidades de energía, ¿no? Entonces,
es un poquito relativo esto de decir que los coches eléctricos o las baterías o las celdas solares son sustentables. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Muchas gracias por tu pregunta, Adrián. No sé si tengas alguna otra pregunta tú o alguien más tiene alguna pregunta para Francisco. Yo tengo una pregunta. A ver, Gera, te escuchamos. ¿Cómo es trabajar en un despacho tan global? O sea, te tienen que aprobar el proyecto que diseñan primero en México y luego lo tienen que aprobar y tienen que tener ciertos requisitos, o cómo funciona, pues, que sea tan grande. No hay una sola respuesta correcta para esa pregunta, porque depende de muchos factores. Por ejemplo, depende quién es el que tenga el contacto del cliente, ¿no? Muchas veces hay personas en la firma, de hecho, promueven que todos tengamos contactos y traigamos trabajo a la firma, o sea, podemos estar desarrollando un hotel de 500 habitaciones a la par de un laboratorio para una escuela en Mérida que son 210 metros cuadrados. Y lo que estoy diciendo es así tal cual, cierto, ¿no? Entonces, tenemos proyectos muy chiquitos que, por ejemplo, si yo tengo un conocido aquí y quiere que le haga una marina en Cozumel, pues yo traigo el proyecto a la mesa, a la oficina de México, y el proyecto se desarrolla prácticamente desde cero en la oficina de México. Obviamente hay personas especialistas en temas, o sea, hay un especialista que solamente hace centros de datos críticos, o sea, una instalación de servidores a las afueras de, por ejemplo, Querétaro o San Luis Potosí, ¿no? Entonces es un data center y hay especialistas en la firma que solo diseñan data centers, y habrá lo mismo para las marinas, ¿no? Entonces, si yo tengo este proyecto, tocaré base con los expertos que se dedican a diseñar marinas, y a partir de ahí se estipulan las premisas de diseño que se tienen que seguir durante todo el proceso, y bueno, eventualmente el proyecto, eso será, digamos, en la etapa conceptual, y después ya desde la esquemática hasta los planos constructivos, hasta el proyecto ejecutivo, lo estaremos desarrollando en la oficina de México. Ahora, hay otros proyectos que se llaman AOR, que por ejemplo es otra firma de arquitectura que tiene al cliente inicial, que tienen una idea, entonces hacen un proyecto conceptual, después se siguen a la fase de esquemático, y en la fase de esquemático, por ejemplo, nos pasan a nosotros el proyecto. Entonces digamos que ahí no estamos tan involucrados en la parte de diseño conceptual y esquemático, pero sí afinamos mucho más el proyecto en términos de constructibilidad y especificaciones, ¿no? Y la integración de sistemas de MEP, de estructura, de datos, automatización, todas esas variantes. Ese es otro tipo de proyecto. Hay otros proyectos que, por ejemplo, son colaboraciones que les llaman IOCs, que es Interoffice Collaboration. Entonces yo puedo estar trabajando en un proyecto, por ejemplo, teníamos el año pasado un proyecto de una torre, más bien un edificio que tenía una torre de esquiar, pero interiores para China, cerca del desierto de Gobi. Entonces, pues era un proyecto muy interesante que estábamos llevando a cabo en colaboración con la oficina de Shanghai. Entonces, el director de diseño de México, extrañamente, está especializado en diseño de pistas de esquiar para interiores. Entonces, por eso nos involucraron a la oficina de México, ¿no? Y ese proyecto se lleva a cabo entre las dos oficinas en conjunto. Entonces todo es en digital, juntas como la que estamos teniendo ahorita, y como todo lo llevamos a través de BIM 360, pues pueden estar trabajando al mismo tiempo nosotros en la oficina de México y los que están en la oficina de Shanghai. Y pues sí, depende del proyecto. Hay muchos tipos de colaboración y de proyectos. Hay otros proyectos que es al revés. Nosotros tenemos al cliente, estamos haciendo un par de master plans de ese tipo, que lo que hacemos es, nosotros tenemos al cliente, nosotros desarrollamos el proyecto conceptual y esquemático del master planning. Creo que estás en silencio, Gerol, no te logré escuchar. Y luego se los mandas a otro lugar. Exacto, y se lo mandas a un arquitecto local.
en este caso de los master plans son de Monterrey. Entonces sí, hay muchísimas posibles configuraciones para desarrollar proyectos. Sobre todo lo que nos decías, que es importante que la gente que está trabajando en un proyecto sea de ese lugar, ¿no? Para que conozca la reglamentación, las normas, pues la esencia del sitio, etcétera. Y pues obviamente eso eh, complementarlo pues con esta red de recursos global, ¿no? Como en el caso de, bueno, necesitamos a alguien que sea especialista en pistas de esquí interiores, bueno, tenemos este director en México, órale, lo contactamos, ¿no? Pero si no necesitamos algo tan específico, pues ahí mismo en cada oficina, ¿no? Es Así como es. flexibilidad total. Sí. Increíble. Gracias, Jero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Francisco? Sobre esa misma pregunta que hizo Jero, ¿hay algunos o sea, alguno de los despachos en los diferentes lugares que sea como el top? O sea, alguno que tenga que aprobar o algo así. Pues como les comentaba la vez pasada, está el director de diseño. O sea, siempre hay dos directores en las oficinas. Uno es el director de diseño y otro es el director administrativo. Normalmente el que tiene que aprobar por las fases conceptuales y esquemáticas es el director de diseño. Y bueno, incluso se va hasta desarrollo de proyectos, que es DDs. Y después, pues más bien son arquitectos como yo, que estamos enfocados a la parte, sí, de diseño, pero también técnico, que especificamos tipos de muros, sistemas constructivos, impermeabilizantes, y cómo se va ya configurando en un nivel de detalle mucho más fino. Y se hacen procesos de QA y QC, ¿no? Que es Quality Assurance y Quality Control. Entonces se van haciendo milestones en los que se imprime todo el paquete y se hacen red marks por ahora los estamos haciendo en PDF, pero yo estoy empujando a que la transición ya se haga directo en BIM 360, porque puedes hacer red marks en BIM 360 y los puedes estar tagueando a un miembro del equipo para que haga los cambios en tiempo real. Esos red tags son como como la corrección de proyectos, ¿no? Que nos ponen en la flechita, no, hazle para acá, Exacto. muévele, quítale, etcétera. Sí. Entonces, esa colaboración pues también sucede en las oficinas. Tenemos al director que tiene que aprobar el proyecto y si ve cambios los anota y lo regresa, pero obviamente estos cambios pues ya son digitales, ¿no? Y son cambios que le notifican a cada quien, al responsable, al que se tiene que enterar, y tiene ahí un calendario de si se cumplió, no se cumplió, etcétera, ¿no? O sea, ya es mucho Así más es. allá que el lápiz y el plano, ¿no? Sí, esa parte es un poco más desde el lado de la gestión, Ujú. de cuál es el problema, quién lo soluciona y en cuánto tiempo lo soluciona. Exacto. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Hoy iba a decir Paula y desapareció Paula. Pero aquí está Jimena. A ver, Jimena, ¿tienes alguna duda o algún comentario? Yo tengo una duda. A ver, Juan Pablo, te escuchamos. O sea, el BIM es algo como muy innovador, ¿no? Y que apenas está como llegando a los ámbitos como de construcción, arquitectura y ingeniería y todo esto. Y pues es algo que ya está bastante, se está implementando bien en Europa y en Estados Unidos y Canadá, si no mal recuerdo. ¿Cuándo crees tú que se empiece a normalizar este asunto de BIM en México para pues tener, como dices, construcciones más efectivas en temas de la planeación y ejecución y pues también de la sustentabilidad que estaban mencionando? Pues, así como las líneas del tiempo, no hay una fecha en la que cambia, o sea, que de pronto un día amaneces y dices, ya, toda la implementación BIM está lista y toda la industria está enfocada a eso, ¿no? En realidad más bien es un sistema paulatino que va tomando tiempo y por ejemplo, hay proveedores de materiales y de muebles que poco a poco se están enfocando más a desarrollar sus productos en BIM. Entonces contratan arquitectos para
que les modelen sus productos en Revit para que ellos los puedan promover con los despachos y nosotros los podamos integrar a nuestro diseño, ¿no? Porque antes era, o sea, los proveedores te mandaban un bloque de AutoCAD y ese es el que tú utilizabas, ¿no? Después empezó el furor por SketchUp y todos te mandaban su modelo de SketchUp de la silla o la mesa que fabricaban. Entonces, es un proceso paulatino. De hecho, como comentario y que también vale la pena que lo conozcan, ahorita durante la pandemia ha habido un movimiento de muchos despachos de arquitectura que están en contra de Autodesk. De hecho, si lo buscan por internet, van a encontrar muchas de estas cartas de despachos medianos y chicos que responsabilizan mucho a Autodesk de que las firmas de arquitectura pequeñas hayan ido desapareciendo porque es muy costoso comprar el software adecuado para pues, poder desarrollar BIM, por lo menos Revit y Revit Structure y MEP. Entonces, sí hay un como contramovimiento de la implementación BIM, y no tanto por el tema de BIM, sino por lo del costo y porque sí es un poco discriminativo pues por el costo que representa, ¿no? Para los pequeños despachos. O sea, si tú quisieras comprar tu programa Revit para que inicies tu propia firma, pues tendrías que invertir por lo menos la primera vez 80,000 pesos el primer año. ¿Y qué proyecto te va a pagar eso? O sea, la utilidad de tu primer proyecto es probable que ni siquiera sea esa. Pues sí, es todo un tema, ¿no? Pero Sí, o sea, tiene sus pros y sus contras. También les quiero como abrir un poco el panorama de qué es lo que sucede y no que se enfoquen a un tema específico, pero bueno, es interesante e importante saber lo que sucede en el mundo, ¿no? pues como todo es un cambio grande y siempre va a haber resistencias a un cambio grande, ¿no? Claro. Más bien hay que verlo como un fenómeno pues social y mundial en el que las disciplinas como la arquitectura pues cada vez son más tecnológicas inevitablemente, ¿no? O sea, si no es Gensler va a ser alguien más, si no es Autodesk va a haber alguien más. O sea, no es culpa de Autodesk, es el contexto geopolítico. De Sí, totalmente. forma. Yo creo que, perdón por interrumpirte, No, Jorge. sí. Yo creo que como con cualquier otro elemento tecnológico, o sea, antes costaba muchísimo tener un celular, tener internet también era pues de clase alta o media alta, y ahorita pues prácticamente cualquiera puede costearse tener internet en su casa y un celular, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que los costos de implementación irán bajando, se irá normalizando y pues llegará a un punto en el que es muy común que tengas Revit, ¿no? Digo, si ahorita cuesta 80,000 pesos la licencia, puede que en unos 5 o 10 años más sea pues menos de una cuarta parte. Sí. O también muchos sistemas o softwares se están orillando a ya no tener una suscripción anual, sino comprarlo por días. Entonces tú vas pagando una renta de lo que vas utilizando. Y también eso te orilla que tengas que ser más eficiente, ¿no? Porque vas a pagar 5 días de licencia de Revit. Todavía no sucede, pero con Adobe sí hay ya esta versatilidad que lo vas rentando por días. Entonces, así ya lo puedes costear por proyecto, ¿no? Que antes era el tema de que lo tenías que rentar por año. Y curiosamente lo mismo sucede con los inmuebles, ¿no? O sea, antes una renta la tenías que hacer o firmar un contrato para rentar un inmueble durante un año, y si no, no te rentaban el departamento. Y ahora, pues tú con Airbnb tú puedes rentar un inmueble una semana y ya está, ¿no? Entonces, este tema va un poco más orientado a la... ¿Cómo se llama el término? Las economías compartidas. Entonces, no necesariamente te obligan a que el software lo compres por un año, y obviamente el costo por usarlo un día es más alto,
pero es menor tu inversión inicial, digamos. Sí, no tienes que desembolsar el año completo. Lo que sí, Exacto. pues definitivamente el mundo es cada vez más competitivo y ya quien no se suma al barco BIM y tecnología, pues lamentablemente va quedando atrás, ¿no? Entonces, Eso sí, para proyectos colaborativos de, digo, medianos y grandes, o sea, BIM sí cambió el paradigma totalmente. O sea, que un equipo completo pueda estar trabajando al mismo tiempo en el mismo proyecto y que estés viendo los cambios en tiempo real, eso eficientiza muchísimo los procesos de diseño. sí, y entender la diferencia de qué es la disciplina sin BIM y qué es con BIM, ¿no? O sea, planos de papel y mandar planos y rayar y regresar los planos y volver a imprimir. O tener un modelo, una versión única y no hay errores, no hay nada y aparte obtenemos información y la tecnología y todo se conecta y todo increíble, ¿no? O sea, son pues pues más bien el camino de BIM es difícil, pero pues hay que echarle muchas ganas y pues bueno, Francisco, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo, como siempre. Y pues estamos en contacto. Cualquier otra pregunta que tenga alguien, pues me la manda y yo se la haré llegar a Francisco a ver si no lo agarro muy ocupado. Pero igual, muchísimas gracias por la conferencia, por tu tiempo en respondernos estas preguntas. Y pues estamos en contacto. Jorge, gracias como siempre por la invitación. La verdad me encanta tener estas pláticas porque pues se prestan a diálogos y abrir la mente, ¿no? A otros temas que son bastante interesantes, yo creo que para nuestro quehacer arquitectónico. Y gracias por el interés de Adrián, Jero y Juan Pablo, de las preguntas que compartieron. Espero que les haya aclarado un poco más el tema y si no, pues que tengan más dudas para que las sigan investigando. Perfecto. Pues gracias y gracias a todos. Nos vemos el viernes. Irma, no sé si quieras Gracias, Jorge. agregarnos Gracias, algo. Francisco. Encantado, Irma, gracias. Que Bye. tengan buen día. Sale. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye. Gracias, Irma. Bye bye.